Buenas noches a todos. Nos complace estar en esta sesión de formación de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. El día de hoy, creo que es por primera vez que tenemos en una sesión a una farmacéutica española, porque por los horarios nunca podemos hacerlo en vivo. Pero bueno, por cuestiones que ahora comentaremos con Aranzazú, pues ella ya está viviendo aquí en la Ciudad de México y pues ha aceptado nuestra invitación. Me da mucho gusto decir que Aranzazú Arias Martínez es especialista en farmacia hospitalaria y bueno, quiero señalar que en España se estudia como la carrera en general y después hacen 4 años del FIR y hay varias especialidades. Me parece que es microbiología. ¿Me puedes ayudar, Aranzazú? Sí, microbiología, bioquímica, también tenemos radiofarmacia Ah, y análisis químico también. Es una cosa distinta, es similar a bioquímica, pero distinto. Y luego estaría farmacia hospitalaria. Sí. vale. es- Entonces, hiciste los 4 años del FIR y además es investigadora clínica en oncología con varias publicaciones en este campo. Está por defender su proyecto de tesis para ser doctora en farmacia por la Universidad de Granada. Y tienes muy poco tiempo aquí en México, estás estableciéndote y pues por cierto estás buscando un trabajo que sea como acorde a comentábamos, ¿no? Que todavía no te has colocado, ¿no? En un lugar donde Sí, puedas compartir tu experiencia como en investigación y bueno, pues tu formación de farmacéutica. Entonces, eso es. te agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación y prepararnos esto para nuestra sesión de formación. Así que, pues Vale, bienvenida a México, ya te vale. estás acostumbrando a la comida. Sí, ya estoy casi establecida, sí, sí. No, llevo solo un par de meses aquí, pero bueno, ya había venido más veces, entonces, bueno, ya sé un poco cómo funciona aquí la vida y la verdad estoy muy contenta, sí. Me falta esa parte laboral, pero bueno, yo sé que se solucionará en breves, así que estoy muy positiva en ese Perfecto, sentido. muy Vale, bien. pues comienzo ya o no sé si querías Sí, sí, comentar sí, algo. Sí, claro vale. que sí, adelante. Voy a Vale, bueno, decir. un poco yo lo que comentaba Sandra, ya poco me queda más que decir de mí, ya os iré comentando un poco más durante la sesión. Y en cuanto a los, ay, a ver, en cuanto a los puntos que voy a dar en esta sesión, sería en primer lugar cómo he llegado aquí, ¿no? Un poco comentaros cómo funciona en España el tema del doctorado y la tesis doctoral, que quizás es un poco distinto aquí en México, ahora lo veremos también. Luego os voy a hablar sobre el registro Agamenón-SEON, que es el registro a partir del cual yo obtengo mis pacientes para mi tesis doctoral. Os hablaré sobre los resultados de este registro. Es un registro mucho mayor, que tiene una explotación mayor desde hace varios años, con muchas publicaciones. Y las claves del éxito un poco para orientaros. Estos son, bueno, estas claves me las ha dado mi propia directora, que es coordinadora del registro, un poco para orientaros si estáis en el proceso de iniciar un registro o quizás hacéis algún tipo de trabajo, lo podéis orientar un registro, pues qué necesitáis, ¿no? ¿Qué serían los 3 pilares necesarios para que tenga éxito, ¿no? Y luego yo os hablaré como tal de mi tesis doctoral, ¿no? El tema, los objetivos, algo de resultados, no todos, porque sería muy amplio y me alargaría mucho. Y bueno, ya un poco reflexión y conclusiones y agradecimientos. Vale, entonces en primer lugar, bueno, como os comentaba ya Sandra, allí en España en primer lugar hacemos la licenciatura en farmacia. Yo la hice en Santiago de Compostela, que es una ciudad en Galicia, una ciudad muy pequeñita. Y después de terminar la licenciatura, que son unos 5 años, decidí hacer el FIR. El FIR es un examen, igual que hacen los médicos para el MIR, para la especialidad, que nos da acceso a estas especialidades que os comentaba Sandra. Son especialidades avaladas por el Ministerio de Sanidad español y constan de 4 años. La diferencia es que a los 2 años completados de la especialidad, los especialistas en formación podemos acceder al programa de doctorado de cualquier universidad de España. Otras alternativas serían las maestrías, que esto es creo lo que ocurre en México. En mi caso, yo también tenía un máster en farmacoeconomía en ese momento, pero bueno, por tema logístico accedí a través de la especialidad. Luego más tarde también hice otro máster en oncología, pero eso ya no sería tan relevante.
eso, accedí al programa de doctorado por la Universidad de Granada. Vale, ¿y por qué puedo acceder, por qué podemos acceder los especialistas cuando llevamos tan solo 2 años de especialidad? Pues porque la especialidad, su programa formativo, aparte de tener obviamente rotaciones en las diferentes áreas de la farmacia y del hospital, como puede ser la UCI, urgencias, estos servicios de oncología, hematología, también tenemos una serie de actividades transversales que engloban la docencia, por ejemplo, pero también la investigación clínica. Entonces, desde que entramos de R1 se nos inculca mucho la parte de investigación. La palabra investigación suena muy difícil, algo muy complicado, pero en realidad simplemente es contestar preguntas, ¿no?, que aparecen a diario. Entonces, cuando somos R1, básicamente nos basamos en ayudar a compañeros, a resis mayores o adjuntos a hacer pequeños trabajos para congresos. Y a medida que vamos ampliando conocimiento de investigación, de tener mayor capacidad de lectura crítica, pues vamos aumentando la complejidad, ¿no?, hasta hacer publicaciones en artículos, en artículos de revistas científicas e incluso, si queremos, no es obligatorio, una tesis doctoral. Vale, en mi caso, os quería comentar también que evidentemente esto es relativamente difícil en algunos casos, como por ejemplo el mío. Yo hice la residencia en un pueblito, bueno, en una ciudad que se llama Oviedo, muy pequeña, que no tiene facultad de farmacia, solo tiene facultad de medicina. Y es muy difícil para los especialistas de farmacia acceder a esta facultad, porque hay plazas muy limitadas cada año para iniciar un doctorado y no es habitual que las acepten para farmacéuticos. Entonces, en este momento, a mí quien me ayudó a encontrar una sede, una universidad que me aceptara en el programa de doctorado, fue la SEF, que es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Desde hace muchos años, como que la sociedad tiene una serie de iniciativas intentando fomentar la investigación en sus especialistas, en sus miembros, ¿no?, en su comunidad, porque aunque la parte está muy consolidada, la parte de el farmacéutico, la parte asistencial, la investigación todavía nos cuesta, ¿no? Todavía no tenemos esa visión de profesional científico en el campo de la salud. Y lo que hace es aportar becas, jornadas, apoyo técnico, por ejemplo, de estadísticos, que eso nos ayude con los análisis, o formaciones a residentes y adjuntos. Y en mi caso yo accedí a un programa que entra dentro de estas iniciativas, que se llama el Programa de Dirección Facilitada de Doctorado. Lo que hace es unir a farmacéuticos que quieran hacer el doctorado, sean residentes o adjuntos, junto a otros farmacéuticos que ya lo sean, de tal manera que los une en el mismo objetivo, que es hacer un doctorado, y les busca una sede. En mi caso yo ya tenía directores de tesis, uno de ellos era una oncóloga, que era la coordinadora de este registro, una de las coordinadoras de este registro, y un farmacéutico de mi servicio. Y en mi caso únicamente me buscaron una universidad que aceptara farmacéuticos. Esta fue la Universidad de Granada y yo comencé el doctorado a pesar de que nunca había colaborado con ellos previamente. Vale. Y luego un poco para hacer esta sesión pues estuve revisando de realmente qué formación tenía yo en aquel momento para hacer una tesis en oncología, ¿no? Pues un poco revisando o recordando la formación que teníamos, vi que casi 1 año de los 4 era formación en oncomatología. Durante 6 meses los residentes rotamos por el área de validación de preparaciones intravenosas, que sería lo equivalente aquí a unidad de mezclas. También hacemos 4 o 6 meses en atención al paciente oncomatológico ambulatorio, que sería aquel que viene al hospital, se trata y lleva su tratamiento a casa. Y luego también rotamos 1 mes en el servicio de oncología con los oncólogos, donde vemos cómo trabajan, les ayudamos y vemos esa otra faceta, ¿no?, de la patología, y lo mismo en hematología. Y luego, además, durante todos los 4 años, pues tenemos actividades transversales, como pueden ser preparación de nutriciones parenterales, la parte de farmacotecnia, en las guardias, obviamente, hacemos asistencia a los pacientes oncomatológicos ingresados. Y luego, además, en concreto en mi hospital, que no en todos, aunque sí la mayoría de España, se nos incita mucho a hacer el máster de oncología farmacéutica, que es un máster por la Universidad de Valencia, que dura casi 2 años y que, digamos, da una visión muy global, ¿no? Entonces, así en resumen, veo que sí que tenía en realidad bastante formación, ¿no? Nos preparan bastante, porque como ya sabéis, es un área para los farmacéuticos con mucho peso, ¿no?, donde somos muy valorados desde hace muchos años. ¿Y cómo he llegado aquí en cuanto al registro? Pues en el 2017, cuando era R2, al rotando en el servicio de oncología, conocí a mi directora, a la que sería luego mi directora de tesis, la doctora Paula Jiménez Fonseca, y ella me ofertó entrar en el registro, primero añadiendo casos a la base. Lo que yo haría es registrar los casos de mi hospital en su base de datos. A partir de ahí, pues empecé a colaborar en otras tareas más sencillitas, comunicaciones en congresos de farmacia, más tarde en oncomatología, más tarde yo los lideraba. Y casi 1 año después empecé como investigadora colaboradora, ¿no?, donde ya tenía más participación en publicaciones y otras tareas más complejas, además de registrar. Y luego, por último, pues inicié mi doctorado en farmacia en el 2019.
Este proyecto, el proyecto Agamenón, ¿por qué apuesta por los farmacéuticos? Pues esto es la visión de mi directora de tesis, que también fue fundadora del registro, de que la simbiosis entre farmacéutico y oncólogo funciona muy bien, ¿no? Ambos tenemos unos conocimientos distintos que concuerdan en muchas cosas y que nos ayudan a buscar objetivos distintos, tener unas visiones digamos, distintas del mismo problema y de la misma solución, y lo que da lugar es a pues, unos resultados muy buenos, como ya veréis. Vale, un poco más sobre el registro Agamenón-SEOM. Es un estudio clasificado por la Agencia Española de Medicamento como observacional no posautorización, y el diseño sería un estudio multicéntrico, ambispectivo, aunque se iniciaron la recolección de datos en 2014, se iniciaron retrospectivamente desde 2008 y luego a partir de ahí a futuro. Es observacional y sin intervención. Todos los pacientes que son incluidos en los hospitales, si cumplen los requisitos para entrar en el registro, se les oferta en el momento de la consulta. Si ellos aceptan, únicamente lo que haremos es, de manera observacional, recoger sus datos de la evolución de su enfermedad. Esto no va a afectar de ninguna manera a su tratamiento. Se tratará como cualquier otro paciente que haya denegado la inclusión. La enfermedad, como os decía, es el carcinoma esofagogástrico. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues en primer lugar, tener una base de datos con fines de investigación epidemiológica. Es decir, una buena base con mucha calidad que incluya a varios centros españoles y de gran tamaño, ¿no? Este gran tamaño nos permite sacar mejores conclusiones. Y luego, a partir de aquí, incrementar el conocimiento, ¿no? Este conocimiento será lo que llamamos el real world data, ¿no? Aquellos pacientes no seleccionados, son pacientes reales, pacientes en vida real. Y a partir de aquí nos hacemos preguntas. En concreto, desde 2019 ya está incluido dentro de la sección de la Sociedad Española de Oncología Médica de evaluación de resultados y práctica clínica, aunque inicialmente la financiación era por los propios coordinadores y fundadores. A partir de 2019 la SEOM lo incluye en esta sección. Actualmente 46 hospitales han incluido pacientes en este registro y, como ya os decía, la duración es de 2008 en adelante hasta la fecha. Aquí os quería comentar un poco el número de variables. Desde el principio se incluyeron hasta unas 200 variables en 8 categorías. Este recuadro que aparece aquí es tal cual un pantallazo de la propia web, que más tarde os enseñaré mejor. Lo que os quería enseñar un poco son la serie de pasos que avanzamos, ¿no? En primer lugar, los requisitos, donde vemos si el paciente cumple o no, son una serie de preguntas de respuesta sí o no, para garantizar que el paciente que vamos a incluir los cumple. Luego, una serie de características previas sobre su cáncer, los datos de laboratorio previos al inicio de la quimioterapia, sus comorbilidades previas, la quimioterapia que se emplea en primera línea, la eficacia y el seguimiento de esta quimioterapia, la toxicidad de esta primera línea y se ha llevado a una segunda línea y qué esquema. Como ya veis, son muchísimas variables, la introducción es manual y es de gran cantidad de información. Y por lo tanto, cuando se planteó hacer este estudio, lo que se pensó es que lo que hay que hacer es garantizar la calidad de los datos, ¿no? Son muchas variables y el error humano existe. Evidentemente, utilizar historia clínica electrónica y una web digamos, facilita bastante el trabajo, pero igualmente puede haber errores, ¿no? El error humano existe. Por lo tanto, existen una serie de alertas y verificaciones posteriores que nos ayudan a evitar los errores. En cada variable hay desplegables, que no texto libre, por ejemplo, las fechas, digamos, que tienen que concordar, si no, la aplicación no nos deja avanzar, etc. Por otro lado, existe la monitorización de los propios doctorandos, investigadores. Cuando yo extraigo mi base de datos, mis pacientes para mi investigación, cuando veo que hay algún dato que no concuerda, lo que hago es avisar a algunos IPs de otros hospitales y decirles, oye, este paciente no me cuadra, hay un outlier, es realmente un paciente que tiene un dato que no cuadra con el resto de la base o es un error, por ejemplo. Y luego además tenemos un sistema de estados que luego más adelante os enseñaré, donde cada caso antes de cerrarse tiene que revisarse completamente. Vale. Actualmente, bueno, a fecha de 1 de junio del 2023, había 6.083 casos registrados en este estudio. Estos son los hospitales que participan, prácticamente representación de cada una de las comunidades de España, y el que más pacientes tiene registrados es el Hospital de Asturias, en el que yo trabajaba, porque, como ya os comentaba, la fundadora, que es mi directora de tesis también, pues inició el trabajo allí. Entonces, obviamente, por cuestión cronológica, pues hay más pacientes en ese hospital. Y después de ver todo esto, pues si os planteáis qué hacer, ¿no? ¿Qué es necesario? ¿Cuáles son los 3 pilares necesarios para iniciar un registro? Obviamente estas diapositivas han sido cedidas por la fundadora, por la doctora Paula Jiménez Fonseca, porque quizá yo no puedo llegar a estas conclusiones, no he iniciado el proyecto.
Lo que ella dice son que lo importante es rodearse de un equipo motivado y preparado, formular buenas preguntas y tener una estructura mínima, una serie de cosas que no pueden fallar. El equipo motivado, pues al final que lo más importante son los investigadores, ¿no? Gente que sea, que esté motivada, que tenga formación, pero sobre todo que sea joven en el sentido de la práctica clínica, ¿no? O sea, que no tenga, digamos, unas experiencias negativas en cuanto a esto, por así decirlo, ¿no? Que además busque el tema de las publicaciones. Como todos sabemos, cada vez es más importante publicar, tanto para nuestra vida laboral como a nivel investigador. Entonces, que el pago sea en publicaciones, pues es muy llamativo y sobre todo para personas como yo, por ejemplo, que me inicié cuando era R2, pues que me ofertaran entrar en un proyecto así y poder tener, pues a la fecha de hoy, 4 o 5 publicaciones en revistas de alto impacto, pues obviamente es algo muy jugoso, ¿no? Algo que llama la atención. Y sobre todo ser generoso, repartir las primeras posiciones, tanto en póster como en publicaciones, y ser empático también con los otros en cuanto a las cargas de trabajo, a la vida personal de los otros, ¿no? Y luego otra característica también, otro punto importante es iniciar rápida la explotación de datos, es decir, no esperar años para explotar datos, explotarlos cuando en el primer momento, para que los IPs de cada hospital, los investigadores, vean resultados rápidamente, ¿no? Y que esto los motive a cada vez registrar más casos, ¿no? Para que fluya el registro. Vale. Luego, en cuanto a los resultados que he obtenido, los números de publicaciones, pues hasta la fecha, casi 60 comunicaciones en congresos, 40 nacionales y 15 internacionales, muchas de ellas en orales. Yo en concreto, con mi tesis ya he realizado 2 comunicaciones orales en congresos nacionales y en cuanto a artículos publicados, pues hasta 18 artículos en revistas indexadas. Un par de ellos están todavía en proceso y algunos son compartidos con otras organizaciones. ¿Y sobre qué tratan estos 18 artículos en estos 6 años? Pues una variedad de temas. Hemos hablado sobre la segunda línea de tratamiento, hemos hablado sobre los pacientes ancianos que habitualmente están infrarrepresentados en ensayos clínicos, cómo se comportan. ¿Se comportan igual que los ensayos clínicos o es distinta la toxicidad o la efectividad? También hemos comparado los tripletes y los dobletes. ¿Realmente añadir una tercera droga aumenta la efectividad o únicamente aumenta la toxicidad? Hemos visto la influencia del sexo en la repercusión del tratamiento. Pues esta serie de preguntas nos las hemos hecho en algún momento y las hemos llevado a cabo gracias a la base de datos, a los numerosos casos. Vale, ¿y cómo son estas formular buenas preguntas? Pues como las que ya os he comentado, son preguntas relevantes, asequibles, obviamente tenemos una base observacional, no somos un ensayo clínico, ¿no? Que no sean sesgadas, que no tengan respuesta, obviamente, que sean pertinentes y casi de lo más importante, que sea intrigante, ¿no? Que al editor le guste, le llame la atención, ¿no? Que sea algo que tenga gancho, por así decirlo. Y toda esta información, todos esos artículos pertenecen a ese conocimiento del sistema de salud, que es el real world data, ¿no? Que complementa los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no pueden hacer lo que nosotros hacemos y nosotros no podemos hacer lo que hacen los ensayos clínicos. Simplemente es un complemento, ¿no? Algo que, una faceta que tenemos los farmacéuticos de hospital y otros profesionales de la salud a mano, ¿no? Para aportar algo a la comunidad. Y luego ya por último, la estructura mínima. ¿Qué necesitamos? Pues hemos hablado de los investigadores, pues los coordinadores, ¿no? Los que lideran el proyecto. Pues en primer lugar deben tener algo de experiencia en investigación, en registros similares, aunque sean más pequeños. Y luego que tengan aptitudes complementarias. Es muy importante pues, que haya uno que controle mucho de datos, ¿no? De análisis estadístico, otro que sea líder, otro que tenga una visión muy crítica y global sobre la patología que vamos a tratar, por ejemplo. Luego el tema de los medios materiales sería el cuaderno de recogida. Ahora en la siguiente diapositiva os lo enseño un poquito más, que sería aquella base de datos que utilizamos para registrar casos, lo que nos va a facilitar mucho en el futuro, según el registro va creciendo, que la cosa fluya bien, ¿no? Que para los investigadores sea una interfaz amigable, que quieran utilizar y que vean realmente resultados. Y luego ya por último implicar a cada IP de centro. Como ya sabéis, para hacer un estudio es necesario hacer bastante papeleo en cada uno de los centros. Entonces, lo ideal sería que cada IP hiciera la parte del comité ético, el contrato con el centro, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que os decía de la interfaz. Estos serían 2 pantallazos contiguos. En este primero es pues, para que veáis un poco lo que es la pantalla inicial. Si vosotros ponéis este mismo URL os aparecerá esto. Y cada uno de los registradores e investigadores tenemos un usuario y una contraseña. Entraríamos aquí y esta sería la primera pantalla que veríamos. En esta pantalla vemos los pacientes que tenemos registrados, 148 pacientes para este ejemplo, que no soy yo en este caso, la fecha en la que se ha añadido el paciente, la fecha de la última modificación, el código, porque obviamente todos los pacientes están anonimizados, el hospital en el que se ha registrado y luego el estatus.
El estatus es un código de colores que nos enseña en qué punto está cada paciente. Desde el paciente incompleto, que es el que todavía no hemos completado lo básico para ver cómo va viendo la evolución, ¿no? Hasta pendiente de segunda línea, pendiente de fecha de éxitos, completado, si hay queries por alguno de los investigadores, si está cerrado o si está incluso revisado. Es decir, el registrador lo cerraría y luego habría una revisión posterior. También es interesante en esta diapositiva ver esta alerta. Esta alerta lo que se indica al propio investigador es que todos estos pacientes, todos estos códigos de pacientes necesitan una revisión porque ya han iniciado la quimioterapia, o sea, desde la fecha de inicio de la quimioterapia ya han pasado 6 meses y por lo tanto ya debemos tener los datos del RECIS, es decir, si ha habido respuesta, si la enfermedad está estable o si ha habido progresión de la enfermedad. Vale. Y ya paso a hablar sobre la tesis doctoral. Sí, disculpad. El título de mi tesis doctoral es la evaluación de la eficacia y la toxicidad de esquemas de quimioterapia empleados en práctica clínica en cáncer gástrico avanzado en pacientes ER2 negativo. Esto suena así muy largo, pero básicamente es de toda la base de los 6.000 pacientes. Yo únicamente he seleccionado los ER2 negativos y también he seleccionado unos ciertos números de esquemas. Bueno, yo os comentaré por qué motivo, pero básicamente es eso, ver cómo se tratan, cuál es la efectividad y la toxicidad de los pacientes ER2 negativos del cáncer gástrico avanzado. Yo pertenezco al programa de doctorado en farmacia de la Universidad de Granada, bueno, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, con el registro Agamenón Senón, como os comentaba. Vale, entonces, tanto hemos hablado de cáncer gástrico, voy a dar un par de pinceladas, ¿no? Para situarnos. Seguro que ya las conocéis, os suenan, pero por si acaso os voy a comentar un par de cosillas. Es la quinta neoplasia con mayor incidencia a nivel mundial. Estoy bajando a medida que han pasado, bueno, que una serie de, el tema de la refrigeración, bueno, ha ido mejorando la conservación de alimentos en Occidente, entonces ha ido mejorando. Pero de todas maneras, sigue siendo la quinta neoplasia en incidencia, la cuarta en mortalidad. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? ¿Cuál es lo que realmente le preocupa a los clínicos? Porque es una enfermedad que habitualmente se diagnostica en fases muy avanzadas. El 60% en estadio localmente avanzado y de estos 60, el 20% ya es resecable y el 30% en enfermedad metastásica. Pues ¿por qué? Pues porque no da grandes síntomas. Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad ya ha avanzado bastante. Únicamente en países asiáticos hay detección precoz porque hay una incidencia mayor y hay programas de cribado que funcionan muy bien, pero en el mundo occidental no es así. Nosotros no tenemos 3 programas de cribado, a no ser de manera incidental, ¿no? Es difícil un diagnóstico precoz. Un poco la cronología del tratamiento de esta patología. Hacia los años 90, cuando se hacía un diagnóstico de una enfermedad localmente avanzada o metastásica, no se trataba en principio, simplemente se hacía tratamiento paliativo. Fue en los años 90, en el 92 me parece, cuando el primer ensayo clínico, fase 3, demostró que el tratamiento con quimioterapia mejoraba la supervivencia global de los pacientes y por lo tanto se empezaron a utilizar esquemas. En primer lugar, se utilizaban esquemas que combinaban 5-FU, cistatino y metotrexato, sobre todo en esquemas extraídos de otras patologías como cáncer de colon, y además que utilizaban 5-cisplatina porque eran los 2 principios activos que habían mostrado respuesta en fases previas, en fases 2 y en fases 1. El tumor respondía bien a estos 2 quimioterápicos, ¿no? Hasta los 2006 más o menos, los más utilizados en los de segunda generación llamados, que era el triplete con hiperubicina, cisplatina y 5-FU, y el doblete de cisplatino con 5-FU. La eficacia era muy modesta, ¿no? La progresión era entre los 4 y 6 meses y la supervivencia global entre 7 y 9 meses, ni siquiera un año. Entre los años 2006 y 2010, digamos, hubo una evolución, unas nuevas alternativas equivalentes que son la capecitabina y el oxaliplatino. Bueno, primordialmente estos dos son los llamados esquemas de tercera generación. Hubo varios ensayos clínicos que avalaron su efectividad, su eficacia, y en este momento la supervivencia y la progresión ya la actual sería entre 4 y 7 meses y la supervivencia global no alcanza el año. En todo este contexto nos encontramos con una enfermedad en la que tenemos muchos esquemas que se pueden emplear, pero ninguno es el de primera línea, como ocurre en muchas otras patologías. Habitualmente en otras patologías, en esta fase, en primer línea de un tumor avanzado, sabemos qué esquema emplear. En el cáncer gástrico no ocurre esto, tenemos muchas alternativas y no sabemos cuál es la mejor. En este esquema de la derecha os añado los principios activos habitualmente empleados. Son los platinos, tanto cisplatino como salpiatino, fluoropirimidinas como el 5-FU, la capecitabina y bueno, y el S1 únicamente en Asia. Algunos de los esquemas ni siquiera han sido probados en fase 3, simplemente son la evolución de
bueno, de la combinación que sabemos que funciona, que también funciona en cáncer de colon, etc. Los tripletes, aunque aquí los añado, sí es verdad que pacientes a los que no se le va a resecar, no se le va a dar una intervención, ya no están recomendados, porque aumentan la toxicidad. Esto también lo ha probado el propio registro Agamenón. Se ha visto que aumenta la toxicidad y no mejora la supervivencia. Así que únicamente en aquellos pacientes en los que queramos que el tumor baje de tamaño para poder hacer una buena resección, a no ser que estemos en ese caso, únicamente utilizaríamos dobletes de platino y fluoropyrimidina. Y esos son los esquemas que yo he evaluado en mi tesis doctoral. Aquí a la izquierda os añado, bueno, la última novedad que seguro que conocéis, que es la inmunoterapia, ¿no? Ya prácticamente se ha ensayado en todos los tipos de tumores y también el cáncer gástrico. Para los tumores ER2 positivos, que serían, bueno, en cuanto a inmunohistoquímica y FI sería esta combinación, se recomienda platino, fluoropyrimidina y trastuzumab obligatoriamente y el pembrolizumab dependiendo de, bueno, de la financiación, ¿no? Un poco de la situación del hospital, pero ya se ha visto que tiene una buena respuesta. En el caso de ER2 negativo, lo mismo. También añade aquí docetaxel o pirubicina, la formación de tripletes, pero como ya os decía, únicamente está recomendado si el paciente se va a llevar a una intervención quirúrgica. Y la inmunoterapia también se añadiría. De nuevo, lo que ocurrió en los ensayos clínicos, ¿qué fue? Pues que eran muy estrictos al dar a elegir al oncólogo qué esquema utilizar en ensayo clínico combinado con su inmunoterapia, con su molécula, con nivolumab o con pembrolizumab, pero a la hora de las agencias, tanto la FDA como la EMEA como la EMS, digamos que quedó abierto, ¿no? Se aplicó utilizar un platino y una fluoropyrimidina, sin especificar cuál de ellas. Aquí viene un poco el racional de mi tesis doctoral. Entonces, partiendo de la hipótesis de que la práctica clínica real no es igual que en los ensayos clínicos, de que existen lagunas de evidencia, como ya hemos visto, y que no sabemos exactamente cómo se trata en España el cáncer gástrico avanzado, surge esta tesis doctoral. Sea lo que llamamos el real world data, ¿no? Aquellos pacientes, como ya os comentaba, heterogéneos, no seleccionados, aquella práctica real donde podemos hacer estudios observacionales y sacar conclusiones, el de la llamada real world evidence. Vale, los objetivos generales de mi tesis son saber cómo se trata el cáncer gástrico avanzado en la práctica asistencial, qué esquemas de quimioterapia empleamos, qué resultados se obtienen en términos de eficacia y toxicidad y los factores pronósticos observados. En cuanto a la metodología, poco me queda más que deciros ya de lo que os he comentado. Hemos utilizado los datos del registro Agamenón de esos 6.000 pacientes. Yo seleccioné 1.334 que cumplían mis criterios de inclusión y la extracción se realiza a través de esta propia aplicación web. Tanto utilicé pacientes que yo había registrado como pacientes de otros hospitales y pacientes previos. En cuanto al análisis estadístico, lo realicé mediante el programa Stata de estadística, no sé si lo conocéis. Quizá no es tan común como el SPS o R, pero también es habitual allí en España. Y bueno, hemos hecho varios análisis descriptivos de la población y del tratamiento y también pues para ver la efectividad, pues el método Kaplan-Meier y el long run, seguro conocéis, y para los factores pronósticos, el modelo de los riesgos proporcionales de Cox. Vale, no os voy a presentar todos los resultados porque no terminaría hoy. Entonces os voy a presentar los resultados que hice en una comunicación oral en este último congreso de la SEF, que fue en octubre, me parece, en Barcelona, sobre la efectividad y la toxicidad del tratamiento en mi población. Como os decía, son 1.343 pacientes, el 64% son varones, no lo he comentado, pero es más habitual en varones esta patología. La mediana de edad en mi población era 65 años, como ves es bastante mayor que la que habitualmente se utiliza en los ensayos. Como sabéis, muchas veces incluso 65 es el corte para inclusión en ensayos clínicos. La localización de tumor evidentemente es de estómago, pero también tenemos representación de unión gastroesofágica e esófago. Y el tratamiento empleado, para facilitar el análisis estadístico, se dividió los esquemas en 4 grupos. Aquellos esquemas que empleaban 5-FU con oxaliplatino, que son los mayoritarios, hasta el 40% de la población los empleaba. Seguido muy de cerca los esquemas que empleaban capacitabina y oxaliplatino, con un 35%. Seguido de capacitabina y cisplatino con el 19% y 5-FU y cisplatino con el 8%. Vale, ¿y qué hemos obtenido? Pues que la efectividad de todos estos grupos de esquemas es igual, es decir, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los esquemas de tratamiento. Es decir, nuestra población, todos los esquemas obtienen la misma efectividad. La supervivencia global es entre unos 10,6 meses de mediana y la supervivencia de progresión unos 6,5 meses. Entonces, ¿qué nos puede hacer una variable diferenciadora, ¿no? Pues la toxicidad, ¿no?
Los ingresos hospitalarios en nuestra población eran aproximadamente el 20%, lo que concuerda bastante con la bibliografía previa consultada. Y las toxicidades más relevantes, pues seguro que ya las conocéis, ¿no? Hemos incluido las de grado 2 a 4 de la clasificación habitual. En cuanto al cisplatino, son toxicidad renal, trombosis y neutropenia, y el oxaliplatino, neuropatía, diarrea y trombocitopenia. ¿Qué significan estas multiplicaciones? Pues que hicimos un riesgo relativo, es decir, comparamos el riesgo relativo de desarrollar una toxicidad con respecto al otro medicamento. Es decir, haberse tratado con cisplatino aumenta en 3 veces el riesgo de desarrollar toxicidad renal con respecto a haberse tratado con oxaliplatino. Y lo mismo al revés. La neuropatía tiene un mayor riesgo de aparecer hasta en 6 veces por haberse tratado con oxaliplatino con respecto a cisplatino. Y así todas las toxicidades, ¿no? Por 1,5 en trombosis, por 1,3 en neutropenia, y para el oxaliplatino por 1,5 en diarrea y por 1,5 en trombocitopenia. Otra manera de representarlo pues sería esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos son los riesgos relativos representados, ¿no? Sería el 1, que sería el efecto nulo, en la parte central, y aquí tendríamos cada una de las toxicidades clasificadas por el grupo al que pertenece, ¿no? Vascular, pues el fallo cardíaco, la trombosis, la miscelánea incluiría la neuropatía, la fatiga, el síndrome de mano-piel, la insuficiencia renal, la alopecia. Luego la parte de la función hepática, la parte de la función hematológica y la función gastrointestinal. Entonces, lo que tenemos es que si el punto, digamos, el riesgo relativo cae por debajo del 1, tendremos que esta toxicidad tiene mayor riesgo de aparecer si lo tratamos con cisplatino. En este caso sería la trombosis, que vemos por aquí, la insuficiencia renal, que vemos por aquí, la neutropenia febril y las náuseas. Y para el caso del oxaliplatino, pues vemos lo mismo, ¿no? Sea para neuropatía, para trombocitopenia y para la diarrea. Una manera de representarlo, digamos, como más visual, ¿no? Pero en resumen sería lo mismo. Vale, y aparte de esta efectividad de toxicidad, ¿qué más hemos evaluado, ¿no? En el estudio? Pues hemos hecho la evaluación de la intensidad de dosis y el tiempo de tratamiento en cuanto a su repercusión de supervivencia libre de progresión. ¿Esto qué sería? Pues nos encontramos a diario en la práctica clínica, ¿no? Que hay pacientes que por toxicidad pues no aguanta el 100% de la dosis que hemos planeado inicialmente, ¿no? Entonces, al segundo, al tercer ciclo, tenemos que bajar la intensidad de dosis, no lo soporta. Pues queríamos saber si realmente tiene una repercusión en la supervivencia libre de progresión, es decir, ¿va a progresar antes porque hemos reducido o se mantiene a partir de cierto ciclo, a partir de cierta toxicidad? Lo mismo para el tiempo de tratamiento. A veces tenemos que suspender el platino, por ejemplo, porque es muy fuerte para el paciente. Realmente, si ya cumplimos 4 meses de tratamiento, 4 ciclos de tratamiento, realmente una repercusión real en supervivencia de progresión, ¿la hay o no la hay? Un poco evaluar esto. Y luego también hemos evaluado la variabilidad en la elección de esquemas. ¿Qué condiciona a elegir un esquema u otro, ¿no? El tumor, el paciente, el oncólogo. Y aquí también está, de hecho, este objetivo ya ha sido publicado también en el Congreso Internacional de Farmacia Hospitalaria a nivel europeo. Y encontramos una conclusión muy interesante, que es que los oncólogos que no son especialistas en cáncer gástrico utilizan más oxaliplatino y capecitabina, porque son medicamentos que tradicionalmente se ven como más seguros, ¿no? Eso también es interesante pues, a la hora de evaluarlo, ¿no? Porque esto quizás no sea del todo verdad. Y luego, en cuanto a los factores pronósticos, todavía estamos trabajando en ello, más bien elaborando la última publicación para poder defender la tesis, como ya os comentaba. Vale, y luego ya un poco para terminar, un poco reflexiones y conclusiones, ¿no? de este proyecto y de la tesis doctoral en general. Para mí es una experiencia altamente recomendable. Si estáis a las puertas, os han ofertado algo similar, desde luego decir que sí, o mi recomendación es decir que sí, ya que a nivel personal vais a conocer a mucha gente muy interesante con muchísimas ganas de trabajar, que os va a ayudar tanto a nivel personal como profesional. Y luego para vosotros como profesionales vais a aprender muchísimo. Yo, con los años que llevo en esto, que llevo, no sé, 7, 8 años en la farmacia hospitalaria, pues nunca podría haber tenido tantísima experiencia en investigación, en análisis de datos, nunca habría podido adquirir estas competencias, ¿no? Y esto me ha ayudado pues a tesis y este proyecto. Y luego los equipos multidisciplinarios, ¿no? Cuando nos juntamos oncólogos o otro tipo de médicos, incluso con enfermería o con, yo qué sé, químicos, biólogos, lo que sea, otros profesionales, lo que nos encontramos es que nos desarrollamos mejor, ¿no? Nos complementamos, la simbiosis da mejores resultados, mejores preguntas y mejores respuestas. Luego, la valoración personal. Yo, a nivel personal, pues me he valorado mejor como profesional. He visto qué capacidades tengo, ¿no? Que con ayuda, que con cierta docencia por parte de mis directores, pues podría alcanzar mejores resultados. Y luego ya específicamente la tesis doctoral, pues si se dice siempre que requiere mucho trabajo,
pero, y es verdad, hay que dedicarle mucho tiempo, pero también obtienes más a cambio. Yo definitivamente la volvería a hacer, aunque no he terminado todavía, pero para mí ha sido una experiencia súper válida y lo recomiendo. Y luego no me queda más que agradecer a primero a mis directores de tesis, que son la doctora Paula Jiménez Fonseca, que es coordinadora y fundadora del registro, que es oncóloga médica, y luego al doctor Felipe Álvarez Manceñido, que es investigador en el registro AMENON-SEON también, que es farmacéutico como nosotros. Él es bueno, es un adjunto mayor de Oviedo, del Hospital Médico de la Residencia. Y luego, por supuesto, a los centros participantes, a los pacientes, que sin ellos no sería posible, sin que donaran sus datos, a los otros investigadores que me han ayudado mucho en este camino, y por supuesto a la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología y a su presidenta Sandra Palacios. Muchas gracias. Ya no me queda más que daros gracias otra vez. Abrimos si queréis preguntas. Aquí os dejo mi contacto. Y también, bueno, pues mi perfil de LinkedIn, pues que ya sabéis que yo un par de meses aquí en México y estoy buscando, bueno, una oportunidad laboral en cuanto a investigación o a industria en la parte de oncología, pues si sabéis algo o estáis al tanto, pues sería de agradecer como colega. Y nada más, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o... Ay, muchas gracias, Aranza. Qué barbaridad. Bueno, lo hiciste rapidísimo porque así, Sí, sí, pero sí, muy yo soy bien, rapidísima. súper Sí, bien. Bueno, interesante la muestra que tienes bueno, la muestra que tuvo tu grupo de pacientes con esófago, esófago gástrico. ¿Y qué fue lo más retador para ti? O sea, de estar como en un proyecto con oncólogos. No es fácil que un oncólogo te deje, bueno, yo cuando estuve en farmacia hospitalaria, afortunadamente sí podía estar como en ese grupo de investigación porque la industria solicita que haya un pharmacy leader, ¿no? Siempre debe de sí. haber. Pero bueno, tú estuviste más que como eso también en el análisis de datos y todo eso. ¿Qué fue lo más retador para ti desde tu amplia formación que ya traías? O sea, imagínate los que no tenemos especialidad y luego entramos a un hospital y después que quisiéramos entrar a investigación. ¿Qué Sí. necesitamos saber? ¿Qué crees que necesites saber el farmacéutico? ¿Qué te faltó en tu formación que tuviste que adquirir sobre la marcha, ¿no? Como decimos aquí. Pues mira, yo en primer lugar lo que me daba más miedo es análisis de estadística. Yo había hecho algún curso de estadística, sí sabía funcionar el programa, pero análisis muy básicos. Y la verdad es que me encontraba cosas como, pues haces el Kaplan-Meier, haces un long rank. Y yo me veía un poco abrumada. Pero increíblemente esa parte como que es mucho, al final es mucho más sencilla. Si eres como, digamos, más cuadriculado, como eso va saliendo al final, porque copias. Al final es ver otra persona que hace otro análisis y tú lo aplicas al tuyo. Tienes que ver los errores, pero es esa manera. Pero al final yo creo que lo que más me retaba a mí y me sigue retando es la aplicación, ¿no? Tener como esa capacidad de leer la bibliografía que ya existe, ¿no? Toda la literatura que hay y darle una aplicación a tus datos, ¿no? Ver cómo se ensambla eso, cómo darle un objetivo, cómo darle un sentido a tus datos, a lo que tú obtienes. Y yo al final eso, y yo igual ahora mismo, bueno, hace nada estaba trabajando en Barcelona y tenía residentes a mi cargo y me preguntaban, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos este proyecto? Y yo les decía, tenéis que leer, o sea, lo más importante es leer muchísimo. Yo durante el primer año de doctorado leía, no sé, 4 o 5 artículos todas las semanas, pedía más artículos, o sea, es leer porque al final lo que tienes que saber es esa capacidad de síntesis, ¿no? De sintetizar en 1000 palabras y decir lo que tú obtuviste, lo que quieres sacar y lo que obtuviste en tus datos, ¿no? Es como esa capacidad, no sé, de tener una visión global, tenerlo todo en la cabeza y eso es lo más difícil, yo creo, porque la estadística al final sí es complicado arrancar, pero luego cuando haces una, haces 20. El tema es como tener toda la información en la cabeza y ser capaz de hilar, me ha salido este dato, pues esto es porque Lauren no sé qué, pues esto es porque estos pacientes son mayores. Esa capacidad todavía lo estoy entrenando, ¿eh? Yo creo que eso nunca se termina de entrenar. Y el entrenamiento va por hacerlo, obviamente, y por ver a mis directores que me enseñan, pero leer. O sea, lo más importante es leer muchísimo, muchísima investigación, muchísimos artículos. Yo eso es lo que recomendaría. Mm. Muchas gracias. A Alguien vosotros. de aquí, déjame ver si en el Sí. Facebook tenemos preguntas. Eh, no, pues realmente es un
es mucho trabajo, pero Mm. lo que es bonito es que hayas tenido una buena dirección, ¿no? O sea, que tengas Sí, gente que comparte, sí, sí, que no, eso es mira, muy importante. Sí, yo de hecho esto me lo digo cuando digo lo de hacer el doctorado, yo creo que más que el tema, que a mí, por ejemplo, oncología, al final de R2 yo tampoco conocía tanto de oncología. Simplemente fue un poco pues que la oportunidad que se me dio. Igual me gustaban en ese momento más cosas porque tampoco tiene una visión global. Pero el tema es como que sea alguien que realmente tú veas, lo veas docente, ves una persona que va a ayudarte y acompañarte. Y está la directora, bueno, ambos, pero esta directora que es oncóloga, es una persona súper, una capacidad de trabajo brutal, súper docente, siempre disponible, súper amable. O sea, es una persona que dices que si, no sé, me ofrece ir a la luna, pues voy con ella. O sea, es como, me da igual qué proyecto me ofrezca, que yo voy a ir con ella, ¿no? Entonces ya no es tanto el tema, porque al final yo me embarqué en oncología y me encanta, pero creo que en ese momento si me hubieran ofrecido, yo qué sé, pues hematología, pues hubiera dicho que sí también si fuera con la persona adecuada. Y creo que eso es importante, ¿no? Dar con las personas adecuadas. Mm. aquí hablas de algo, es liderazgo, ¿no? O sea, Sí, eso es. en un equipo de investigación se requiere de liderazgo y de también trabajo en equipo y como tú Mm. dices, mucha humildad para leer porque a lo mejor no tenemos pues todo el conocimiento que un oncólogo, que en este caso era tu líder, te tenías como que poner ahí a la Exacto. vanguardia, ellos en cada momento están Sí, innovando y buscando. sí, Y bueno, pues este es un súper trabajo y qué bien que muchas gracias por haberlo presentado y sí, compartido claro. Un placer, con sin nosotros. problema. No sé, chicos, aprovechen alguna pregunta. Yo sé que muchos, mira, aquí la situación en México, yo creo que en la farmacia hospitalaria estamos, pues hacemos muy poca investigación, como tú lo comentaste, porque estamos más en la parte asistencial. Más que nada la investigación la está haciendo en México la industria. Lo más probable es que tú encuentres oportunidad laboral en la industria como pues en las Big Pharma, ¿no? Que hacen estos Sí, estudios y todo esto, porque pues a veces la parte asistencial nos come en sí, farmacia, pero el llamado es a que pues mira, a veces yo decía, ay, esto, observaba algo, pero nunca me senté, como decimos, a arrastrar el lápiz y ni menos a publicarlo, ¿no? Porque con trabajos sí. podía con mi día a día. Y de repente verlo publicado en revistas y digo, ay, Ah, ¿cómo? sí, Pues eso yo ya lo había observado, ya lo había pensado. Pues sí, pero la historia es de quien la escribe, ¿no? claro. Sí. Entonces, Sí, bueno, aquí esto es habitual también ahí, o sea, que es que al final el día a día el existencial te come. Y al final, este tipo de trabajos todos los hacemos en tiempo libre. O sea, yo, la tesis, obviamente, la haces tu jornada laboral, lo que dure, y luego aparte, sí. Eso es, yo creo que es algo que es una tarea pendiente todavía que en España se está intentando buscar las opciones de apartar cierto tiempo, unos días a los farmacéuticos para que se dediquen a la investigación, pero todavía está en pañales esto, ¿no? Todavía está en una fase muy precoz. Yo espero que en años sí que se pueda hacer porque es muy interesante y es algo que todas las instituciones exigen ahora mismo, tener publicaciones, investigar, pero claro, el tema es el tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? Si tienes un paciente esperando a la quimioterapia para que la valides, cuando revisas, no sé, la hemoglobina con la que llega, o sea, es que no hay tiempo, ¿no? No, no hay tiempo, sí, eso es verdad. yo recuerdo hace muchos años en Estados Unidos en un congreso que hubo un taller de cómo empezar con tu trabajo de investigación y nos Mm, daban así como el ABC de, pues como tú dices, hacerte preguntas. Puedes, no sé si mm. puedas volver a la Sí, diapositiva donde tienes todas las preguntas que sacaste 19 estudios o 16, no me sí, acuerdo. 18. Sí, bueno, eso es el 16. registro completo, yo no, obviamente, yo llegué Bueno, más no, tarde, algunas de ellas obviamente. participo, pues sí. Pero Mm, fíjense, sobre una sola enfermedad, o sea, esto es sí, como para darles idea, ¿no? De una sola enfermedad o de un esquema
¿qué te puedes preguntar? ¿No? ¿Cómo afecta la farmacocinética, las interacciones en la población? O sea, todos los detalles que puede haber de un solo esquema o de varios esquemas en torno a una sola, bueno, no es una enfermedad, pero es un conjunto de presentaciones de la enfermedad, ¿no? Y tú, bueno, tu grupo escogió tanto el GER positivo, ahí veo como GER positivo y GER negativo. Para tu tesis Sí, elegiste solo los negativo, negativos. eso es. Pero ¿cómo podemos nosotros hacernos tantas preguntas y sobre todo en la época de la innovación, ¿no? De que tenemos nuevos medicamentos, hacer la farmacovigilancia, hay tanto que hacer. Y Sí, como farmacéutico, ¿qué tal te aceptaron en el equipo? O ya, bueno, parece que ya era un equipo que sí, ya sabía tenía el valor. incluidos. Sí, o sea, no fui yo la primera farmacéutica, tengo, de hecho, uno de mis directores es farmacéutico también y él había iniciado antes. Lo que pasa es que él ya era doctorado y él era investigador. Yo en este registro yo creo que somos como 4 farmacéuticos y la mayoría entramos por la mismo hospital que yo, porque esta coordinadora, esta fundadora es la que fielmente cree que el farmacéutico tiene una importancia muy grande, tanto en el asistencial, que yo trabajé como ella como asistencial, como la parte de investigación. Y en cuanto a las preguntas, yo creo que el tema es como no hace, por ejemplo, mi propia investigación, mi tema de tesis, sí son muchos pacientes, pero a veces incluso en algún momento de los 4 años que llevo con ella me planteaba, esto no sirve para nada, no tiene ningún valor, porque no sale nada. Y es que al final, yo creo que siempre nos hacemos preguntas grandes, ¿no? Queremos descubrir la cura del cáncer. Al final, no tienen que ser grandes preguntas, tienen que ser pequeñas preguntas muy bien planteadas y contestadas con gancho, que al final es el tema, ¿no? Es decir, creo que a veces pecamos, yo creo, los farmas de sentirnos menos, sentir que no tenemos valor, no tenemos criterio y no es verdad. El criterio se trabaja leyendo mucho y cuando ya leemos ya tenemos gancho para ver algo. Y si tenemos alguna pregunta, primero buscar si alguien la contestó. Y si no la contestó, ponernos a ver, ¿no? Cómo le podemos plantear, si realmente tiene gancho o no, preguntar a algún colega, ¿no? Que sepa algo más de investigación, siempre hay que apoyarse en alguien que sepa más, ¿no? Nosotros hacemos el trabajo de, ¿no? El trabajo duro y el que nos asesore. Yo creo que es importante en la investigación que nos vayan ayudando. Y al final hay que empezar con investigaciones pequeñitas, en congresos, a publicaciones que a lo mejor no estén indexadas, y a partir de ahí todo es un aprendizaje. Pero yo creo que el tema es como, de hecho aquí hay preguntas muy sencillitas, o sea, que parecen grandes, pero son los ancianos. Pues una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Si tiene un paciente de 75 años y se va a tratar, ¿es lo mismo que el paciente con 45 que cae perfectamente en el ensayo? Pues no, pues una pregunta súper sencilla, ¿no? ¿Van igual o no funciona igual el tratamiento? Es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, simplemente hay que tener, ¿no? Como la confianza en el que va a salir algo interesante, publicable, ¿no? Mm. Es muy importante lo que dices, que no nos hagamos pequeñitos, Sí, que estemos con aquellos oncólogos, hematólogos que sepan el valor del farmacéutico y eso bueno, es. obviamente mostrarlo. Tú aquí te vas a encontrar con eso, ¿no? No sé si has tenido contacto con otros farmacéuticos mexicanos, yo creo que sí. Sí, puntualmente, sí, sí. La doctora Selene creo que nos Ah, presentó sí, Selene, ¿no? Selene. Sí, Ella, bueno, es formadora de farmacéuticos, pero bueno, los que están en campo, pues muchos, orgullosamente te puedo decir, de aquí de Amefo, pues ya muchos están, pues mostrando el valor en sus propios hospitales, pero estamos todavía lejos pues, del nivel que hay en España, del nivel que hay en Estados Unidos, pero ese es el ideal, ¿no? O sea, nuestro ideal es que sí, nuestros farmacéuticos tengan esa parte en el equipo asistencial y pues la parte que nos estás mostrando de investigación y de que no nos hagamos chiquitos, pero solo es leyendo, o sea, es decir, no es por osmosis que vamos a saber no, del no, no. tema, sino que hay que leer, hay que estudiar muchísimo y bueno, pues es la invitación. Por los que no hayan anotado tu correo, ahora pásanos Ah, sí, a tu diapositiva final, por si quieren tomar nota, que
No Sí, sé si estés abierta, si que alguien de los chicos que quiera, oye, bueno, alguna consulta o sí, consejo, claro. que claro que nos diste aquí muchas claves Uy, para que ellos puedan, pues, publicar. Y como dices, la asociación nuestra es muy pequeña todavía, pero creemos que vamos sólidos, o sea, es decir, los, los 40, 50 que están más activos, pues algún día van a ser formadores de otros farmacéuticos y esto exacto. va a empezar poco a poco, ¿no? Yo recuerdo un congreso allá en el Oncofarma Toledo, el de Mm, Tendiendo Puentes. sí, Yo no he ido a ese congreso, pero yo lo he seguido mucho porque me encanta el espíritu de ese congreso. Sí he estado en los sí, Oncofir, todos esos, pero ese me gusta mucho porque conviven tanto farmacéuticos como oncólogos, hematólogos en el mismo espacio, ¿no? De sí, trabajo, de publicación. Pues haz de cuenta, AMEFO ha sido un poco ese espacio porque aquí los tenemos muchos maestros o muchos ponentes que han sido hematólogos, oncólogos y pues también farmacéuticos. Se ha nutrido de esa unión y bueno, la idea es el trabajo multidisciplinario y promover las mejores prácticas para beneficio de los pacientes. La exacto, investigación tarda en dar resultados, pero cuando se van sumando, es decir, esos 18 artículos que ustedes publicaron, van sumando a todos sobre esta enfermedad para que los que lleguen, los que sigan, tomen la estafeta y construyan sobre eso es. eso, ¿no? Ya todo es una suma y eso es muy bueno. Ojalá que aquí en AMEFO, el siguiente año que queremos hacer un pequeño congreso, Ujú. estamos, parece que ya nos decidimos por Guadalajara, hacerlo, ya es la Ah, muy primicia, bien. lo que vamos a hacer en la ciudad de Guadalajara, para que se animen a publicar sus experiencias y que sea MEFO un espacio de, pues como de práctica, como de que se vayan soltando, ¿no? Para, Eso no es, sé si sí, alguien de aquí ha ido a los congresos de la Sociedad Mexicana de Oncología o al ASCO, ¿no? Al que se hace en Chicago. Realmente es muy impresionante todo lo que hay de publicaciones. Bueno, el espíritu de AMEFO es poco a poco, suma, ¿no? Es paso a eso paso. es. Mm. Entonces, ay, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Aquí hay una pregunta. Si tengo un tipo de tumor, no entendí la pregunta, Miriam, que nos dice, tengo un tipo de tumor, ya no puedo seguir especializándome en estas áreas. Yo creo que si se refiere, no entendí la pregunta, perdón. Es que supongo que si tú tomas un solo tumor, ¿no? Por ejemplo, tu actividad fue en esófago gástrico, pero pues como tú dices, ya tienes la metodología de la investigación. Eso es, sí, Si te proponen otro tema, en otro tumor, en otro tipo, pues vas a aplicar esa metodología. Yo creo que tu especialización ha sido en investigación prácticamente aplicada mm, a la farmacia oncológica o a la oncología. sí, sí, Y pues si te ofrecen, no sé, ahora es investigación en cáncer de mama, pues podrás tener ya las bases para poder aplicarlo, ¿no? sí, No, o sea, yo creo que al final, bueno, las preguntas son distintas, ¿no? Obviamente, pues a cáncer de mama probablemente la incidencia de la mortalidad va a ser distinta, el tipo de pacientes va a ser distinto, obviamente más mujeres, pues por ejemplo en ese caso. Entonces quizás la manera de organizar el registro va a ser distinto, pero en consecuencia lo que decimos, la efectividad se va a medir de la misma manera. Oncología lo que tiene
de bueno es que algo es muy esquemático, ¿no? Si leéis artículos, veis que siempre habla efectividad, toxicidad y en algunos casos factores pronósticos. Son las tres, de los resultados casi siempre hablan de estos 3 puntos. Entonces, en realidad es sencillo investigar, entre comillas, y publicar, ¿no? Es que hay que ceñirse. Es muy, digamos, los ensayos clínicos están muy, cuando otras patologías es más difícil medirlas, en oncología es muy sencillo. Muy sencillo, desgraciadamente, porque sabemos el punto final, ¿no? Tiene un punto final claro. Entonces, yo creo que en el tema de oncología, eso, las preguntas serían distintas, pero cualquier tumor no sería un reto, pero estaría bien, ¿no? También cambiar un poco de patología. Ya cáncer gástrico, sí, pero Sí, sí, claro. no. Mm. Muy bien, pues aquí en Facebook tienes muchas felicitaciones y pues yo creo que aquí los chicos están muy callados, muy tímidos, pero estamos Bueno, en casa. que me escriban por email, si no, lo que decíamos, no hay ningún problema. Ya más en la intimidad. Exacto. Pues es un gran gusto haberte tenido como nuestra ponente de esta noche, de esta sesión. Y bueno, pues te invitamos a ser parte de los miembros de honor de AMEFO. Ah, muchas gracias. Haremos llegar las siguientes invitaciones. Dentro de Vale. 15 días vamos a seguir viendo estándares de práctica clínica en oncología, en farmacia oncológica, de la ISOP. El año pasado estudiamos de ESOP y ahora estamos estudiando ISOP, ¿no? Es todo aplicado a la farmacia asistencial, pero por ahí va un estándar que habla un poco de la investigación y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, pues estamos pendientes, en 15 días nos vemos como cada noche y les decía en la sesión pasada, que espero que ya les hayamos mandado la grabación, que esperamos hacerles algún como cuestionario sobre los temas que hemos visto a casi medio año para ver cómo vamos y poder emitir las constancias de formación a fin de año. Hemos cerrado poquito la inscripción a medio año justo para que todos completen el ciclo completo, ¿no? Y estemos seguros de que están pendientes y de que esa constancia sea una constancia que sea porque están viendo las grabaciones, porque están preguntando y bueno, que les sepa más rica, ¿no? La verdad. Lo que nos cuesta trabajo nos da más gusto. Entonces, es un poco valorar el esfuerzo y vamos a emitir yo creo que en el lapso de un mes vamos a emitir un cuestionario de las primeras sesiones de formación para que se pongan al corriente de las que no han visto. Y bueno, pues seguimos adelante. Con ilusión y compromiso es uno de nuestros lemas, nuestro lema. Por eso te decía, porque siempre mi maestro me decía, la clave es la ilusión y el compromiso, la ilusión y el compromiso en lo que hagamos en torno a los pacientes, ¿no? Es promover mejores prácticas para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Aranza. Un gusto Igualmente. verte por la pantalla. Sí. Nos conocemos por email. Y Sí. bueno, pues seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias por tu valiosa participación. Muchas Y gracias a te vosotros. felicitan aquí en el chat. Nos dicen que muchas gracias y felicidades. Un gusto. Vale. Igualmente, muchas gracias por la atención. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, chicos. Nos vemos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Andy. Hasta luego.